comunidad musulmana naciente que el profeta siguió recibiendo los mensajes de Dios según las vicisitudes y necesidades de la ocasión, mensajes que influenciaban, inspiraban y transformaban a los creyentes, instruyéndolos acerca de sus derechos y deberes esenciales. El contenido de la revelación infundía en sus almas piedad, devoción y lealtad. Les indicaba el camino de la perfección, la elevada moral y la pureza de carácter, preparándolos para ser verdaderos musulmanes. Por otra parte, estos mensajes consolaban, confortaban y animaban a los musulmanes con la promesa de éxito y la bendición eterna en el otro mundo. El espíritu de sacrificio por esta noble causa alegraba sus almas, lo que los fortalecía para soportar las aflicciones, luchas y sacrificios inherentes a las defensas de la naciente comunidad y las persecuciones de las que eran objeto. Los idólatras e incrédulos eran estigmatizados por sus creencias erradas. Los argumentos eran tan evidentes que toda duda u objeciones eran disipadas de manera incontestable. Los mensajes de la revelación fueron evidentes y concluyentes al estigmatizar el error y el pecado de los incrédulos, que con tenacidad se complacían en el extravío y el comportamiento inhumano hacia los creyentes. Las primeras revelaciones contenidas en los mensajes de la Meca configuraron los fundamentos de la cultura y la moralidad. La revelación ganaba adeptos día a día, y los versículos comenzaron a contemplar otros problemas, lo que explica la diferencia del estilo con respecto a los primeros. 3.5. Los capítulos y versículos revelados en Medina. Después de haber enfrentado durante 13 años la encarnizada oposición de los enemigos del Islam, sobrevino la emigración del profeta y de la mayoría de los musulmanes a la ciudad de Medina. Esto marca otra etapa, el segundo estadio de la prédica del profeta. Paulatinamente se operaron cambios y cada uno traía aparejados sus problemas. Así Dios, en su infinita sabiduría, revelaba al profeta, la paz y la bendición sean con él, capítulos y versículos pertinentes al momento, a las distintas situaciones y a los variados problemas que se presentaban. Por ello, algunos adquirían el tono de un amonestador y otros la forma de normas o decretos de un legislador. Otros adoptaron el tono de un maestro o de un reformador y enseñaban los principios y métodos pertinentes a la organización de la comunidad. Para construir un estado llamado a ser cimiento de cultura y civilización. Además, eran guiados para comportarse respetuosamente con los seguidores de las religiones anteriormente reveladas. Otros versículos los capacitaba para ser justos y rectos. A tal fin, instaban al creyente a observar los principios de la moral islámica para un comportamiento recto en la paz, en la prosperidad y en la adversidad. En otras palabras, estos capítulos, o aleyas, preparaban al creyente para elevarse y perfeccionarse y así ser dignos adeptos de las más elevadas virtudes para proseguir la propagación del Islam como sucesores del profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. 3.6. El estilo coránico. Hemos explicado en qué circunstancias el Sagrado Corán fue revelado al profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es por ende obvio que no puede tener uniformidad de estilo que caracteriza a otros libros de religión. También debemos tener presente que los versículos del Corán, tanto los extensos como los breves, fueron revelados al profeta de Dios para que predicase, es decir, para que exhortase e instase de viva voz a la gente. Por lo tanto, no podían tener el estilo de un relato escrito. Este texto coránico es de una naturaleza muy peculiar. Por consiguiente,
Su estilo había de ser sin igual. Dios confió al profeta una misión sagrada, y para ello tenía que apelar tanto a los sentimientos como al intelecto de las personas. Tenía que dirigirse a las mentalidades más diferentes y enfrentarse a situaciones inimaginables durante el transcurso de su misión. Por ello, es evidente que en tales condiciones su prédica debía ser transmitida esencialmente de viva voz para apelar a los sentimientos y emociones y así poder transformar a las personas para que fuese posible la evolución y la organización de la comunidad islámica al influjo de los principios del Islam, cuyo mensaje está contenido en el Corán. En su tarea de reformador, el profeta preparó, renovó, educó y purificó el alma de sus seguidores, al transmitirles la palabra del Creador, a él revelada en capítulos y versículos. A tal fin, debía inculcarles el sentido del coraje y del honor. Resulta evidente la pertinencia de las repeticiones insistentes de ciertos versículos que son resaltados con especial persistencia, aunque a veces de formas diferentes, para evitar la monotonía en un lenguaje hermoso y apropiado para el sublime objetivo, la transformación y mejora del ser humano para promover el bienestar social. Por otra parte, todos los capítulos o suras del Corán contienen referencias a la esencia del Islam, la unicidad de Dios, sus atributos, el juicio final, la eternidad de la otra vida, el castigo y la recompensa, la profecía, la creencia en los libros sagrados. Todos los capítulos aleccionan, instando a la piedad, fortaleza y paciencia, la sumisión y la confianza en Dios y otras virtudes esenciales para la perfección y salvación del hombre. Sin estas cualidades y virtudes presentes en las diferentes etapas, la comunidad musulmana no hubiera podido prosperar en su verdadero espíritu. 3.7. El orden del texto coránico. Una pequeña reflexión a la luz de la diferencia que existe entre los capítulos o suras mecanos, o sea, los hechos en la Meca, y los capítulos o suras hechos en Medina. Responderá a la cuestión de por qué los capítulos del Corán no fueron colocados en el orden en que fueron revelados. Para ser un libro imperecedero, válido para todos los tiempos, tenía que ser revelado gradualmente, en el curso de 23 años, de acuerdo con las necesidades y requisitos de las diferentes etapas de la prédica del profeta. Es obvio que la secuencia de las revelaciones durante la prédica, en su inicio no podía ser la adecuada al completarse la revelación. En un principio, el Corán se dirige a quienes ignoran la esencia profunda de la fe islámica y por tanto tenía que inculcarles naturalmente los principios más elementales. Les daba a conocer sus derechos y sus deberes para la regulación de sus vidas, por ello el orden era diferente. Además, para la finalidad del Corán no es pertinente la agrupación por asuntos. A fin de evitar la parcialidad en cualquier etapa de su estudio, es esencial que los capítulos o suras estén como lo están, intercalados entre los revelados en Medina y los revelados en la Meca. Todo lo revelado fue compilado para que la misión completa del Islam permaneciera siempre ante el lector, de ahí la sabiduría del orden actual. Cabe resaltar que el orden del Corán fue establecido por el mismo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, inspirado por Dios. Cuando un capítulo o sura le era revelado, el profeta la dictaba textualmente a uno de sus escribas, ordenando el lugar en que debían ser colocadas. Igualmente, en el caso de un pasaje o versículo que no constituía un capítulo independiente, el profeta daba instrucciones para insertarlo en